En los años 20, un sacerdote belga, nada menos, se atrevió a decirle a Einstein que el universo no era eterno, que todo lo que conocíamos, el tiempo, el espacio, la mismísima materia, había nacido de una explosión, de un principio. Y Einstein, con esa autoridad que le caracterizaba, le soltó: sus cálculos son correctos, sí, pero su física es abominable. Pero, ¿sabes qué? Décadas más tarde, cuando los telescopios apuntaron al cielo, confirmaron que aquel cura tenía razón. Retrocedamos un poco. A principios del siglo XX, nuestra idea del universo era estática. Creíamos que era eterno, inmutable. Las galaxias ahí estaban, suspendidas. Y la idea de un comienzo, eso sonaba casi religioso, nada científico, ¿verdad? Entonces entra en escena Albert Einstein. Acababa de publicar su teoría general de la relatividad, una ecuación tan hermosa como inquietante, porque al resolverla había algo que no cuadraba. El universo no podía quedarse quieto. Según sus propias fórmulas, el espacio debía expandirse o contraerse, pero eso iba contra todo lo que se creía hasta ese momento. Así que, ¿qué hizo Einstein? Pues arregló el problema. Se inventó un término, la constante cosmológica, un truco para que el cosmos se quedara quietecito. Mientras el mundo entero, claro, veneraba su nombre, un joven sacerdote y físico belga, Georges Lemaitre, un tipo brillante, estudiaba aquellas mismas ecuaciones y se atrevió a preguntar: ¿y si el universo en realidad está vivo? ¿Y si sí tuvo un principio? Lemaitre no era, digamos, un científico común. Era un matemático brillante, sí, pero además era sacerdote católico. Y en una Europa, dominada por el positivismo, eso lo convertía en un hereje para ambos bandos. Para la religión, era un científico que dudaba. Para la ciencia, un cura que pensaba. Corría el año 1927. Lemaitre publica un artículo en francés. El título era técnico: Un universo homogéneo de masa constante y radio creciente. Y en él, ¿qué hizo? Resolvió las ecuaciones de Einstein, pero sin la constante cosmológica, sin el truco. El resultado era revolucionario. El universo debía estar expandiéndose. Y Lemaitre no solo lo dedujo con matemáticas, No, usó observaciones de otro astrónomo, Feston Melvin Slipher, que había notado algo crucial. Muchas galaxias mostraban un desplazamiento hacia el rojo, una señal de que se estaban alejando. Y así, uniendo la teoría y la observación, propuso algo, impensable. Hubo un momento en el que toda la materia del universo estuvo concentrada en un solo punto, una especie de átomo primigenio que ¡pum!, explotó y dio origen a todo lo que conocemos. Era literalmente lo que hoy llamamos el Big Bang, aunque ese nombre llegaría más tarde. Y sí, al principio fue usado en tono de burla. En 1931, Lemaitre cruza el charco, viaja a Estados Unidos y se sienta frente a Einstein. Le explica su modelo del universo en expansión, punto por punto. Einstein, cortés, sí, pero aún escéptico, le repite la famosa frase: sus cálculos son correctos, sí, pero su física es abominable. Pero espera, años después, Edwin Hubble, con su telescopio, lo confirmó. Las galaxias realmente se estaban alejando unas de otras. Y entonces Einstein retiró su constante cosmológica, reconoció su error y lo llamó textualmente el mayor error de mi vida. El tiempo le había dado la razón al cura belga. Pero el reconocimiento no le llegó tan fácil. Durante décadas, muchos físicos consideraron su modelo como demasiado teísta. Una manera, decían, de meter la creación divina en la cosmología por la puerta de atrás. Y la ironía es que Lemaitre, él mismo, defendió siempre la separación entre ciencia y fe. El comienzo físico del mundo, decía, no tiene nada que ver con el acto creador de Dios. Una, la ciencia, describe el cómo, la otra, la fe, el por qué.
Su idea fue, sí, ridiculizada por grandes nombres como Fred Hoyle, quien en 1949, en una entrevista de radio, la apodó con desprecio The Big Bang. Y ese nombre, que nació del puro sarcasmo, se convirtió en el término más famoso de la historia de la ciencia. ¿Te lo imaginas? Pero la confirmación definitiva, no llegó hasta 1965, con el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, ese eco fósil de la primera luz del universo. Ahí sí, la teoría de Lemaitre quedó confirmada para siempre. El hombre que fue ignorado por ser dos cosas a la vez, científico y sacerdote, había predicho el origen de todo. Y sabes, tal vez hay algo profundamente simbólico en todo esto. Una mente capaz de unir ecuaciones y espiritualidad, razón y asombro. Lemaitre no buscaba probar a Dios para nada. Él buscaba simplemente entender el universo. Y en el camino, descubrió que el cosmos, lejos de ser eterno, nace, crece, evoluciona, igual que nosotros. Hoy sabemos con toda certeza que vivimos en un universo que se expande, que nació hace 13.800 millones de años y que sí, algún día quizás se apagará. Pero todo comenzó con un hombre que se atrevió a pensar lo impensable, que las estrellas no siempre estuvieron ahí, que alguna vez todo, tú, yo, el tiempo, el espacio, cabía en un solo punto de luz.